Mi nombre es Juan Alberto Benavides, soy médico y el director general del Centro de Excelencia para la Calidad de Investigación y Desarrollo en Salud, que maneja este programa aquí en Colombia. Le damos la más cordial bienvenida a todos los pacientes conectados en Chile, Argentina. Muchas gracias a nuestro colaborador, nuestra alianza en Chile, HOMAX, que también se une a esta conferencia. Es para mí un gran honor volverlos a tener nuevamente aquí conectados. Así que les recuerdo finalmente nuestros correos electrónicos en Colombia y en Chile para las personas que están inscritas en el programa o para todas las personas que consideren que podemos serles para brindarles información alrededor de la enfermedad de Parkinson. Así que pues bienvenidos a esta conferencia en el día de hoy. Nos acompaña la enfermera Lorena Chaparro. Ella es enfermera egresada de la Universidad Nacional de Colombia, es doctorada en enfermería de la misma universidad y actualmente es profesora asociada de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional. Ella ha venido trabajando este tema del cuidado a los cuidadores y pues nos ha colaborado hoy preparando esta charla de cuidando a los cuidadores en tiempos de la COVID-19. Lorena, mil gracias por su acompañamiento, por toda su colaboración y pues la dejo entonces para que iniciemos esta conferencia de hoy. No sin antes es volverles a agradecer a todos por su presencia y recordándoles que a través del link que les mostré podemos recibir sus preguntas. Y si tienen alguna dificultad, pues tenemos aquí en la página están los links necesarios para conectarse. Doctora Lorena, mil gracias. Bienvenida y la dejo entonces para su presentación. Muchas gracias por la presentación. La idea de hoy es compartir la experiencia que como enfermera y profesora del grupo de investigación Cuidado de Enfermería del Paciente, que hemos trabajado alrededor de los cuidadores y las reflexiones que con esta pandemia de la COVID. Entonces vamos a compartir aquí lo que les tengo preparado para el día de hoy. Listo. Entonces, como mencionábamos, hago parte de este programa de Cuidando a los Cuidadores, que al final les contaré un poco a detalle para quienes estén interesados. Empezamos diciendo este concepto de cuidador familiar. Quise traer algo un poco diferente a lo que generalmente encontramos como el concepto tradicional, que es el vínculo, una persona que tiene un vínculo de cercanía o parentesco, que atiende necesidades de las personas, y es pensar en que todos somos potencialmente, todos los seres humanos somos potencialmente cuidadores, y en este momento de pandemia se vuelve un elemento supremamente importante reconocerlo, porque generalmente en las situaciones de enfermedad asumimos que solamente hay una persona encargada del cuidado, es ese cuidador familiar principal, generalmente el que da el cuidado directo, pero realmente aquí empieza a demostrarse la necesidad de que todos podamos ejercer este rol con diferentes actividades. Algunas de las actividades que hacen los cuidadores pues tienen que ver con las actividades básicas de la vida diaria, que implican ese cuidado directo que damos en casa y que implica la supervivencia de los seres humanos, ¿cierto? Entonces, mucho de este cuidado que dan los cuidadores genera carga, genera dificultades en términos de la organización con su plan de vida y precisamente por eso tenemos cuidadores principales que asumen esta labor. Sin embargo, hay otras actividades de tipo instrumental que son las que le permite al paciente estar en contacto con el mundo y con lo que implica estar dentro de un sistema de salud, dentro de la interacción con la familia, con los amigos, que pues también es algo importante a fortalecer en los pacientes.
Estas actividades instrumentales pues también generan mayor carga en los cuidadores. En este momento empezamos a encontrar dificultades pues con todo lo que tiene que ver con el transporte, mucho más que antes, incluso por las dificultades en el acceso a los servicios de salud, y a veces percibimos cierta angustia de los cuidadores y falta de orientación precisamente del profesional de la salud para que pueda dar una orientación sin tener que salir de su casa a cosas sencillas que se podrían hacer y que implican mucho de este cuidado instrumental. También dentro de estas actividades instrumentales es donde se amplía el rol del cuidador y la posibilidad de tener muchos más cuidadores para un solo paciente. Nosotros en las investigaciones que hemos realizado hemos identificado un perfil del cuidador colombiano, pero que no dista del latinoamericano y que no dista mucho tampoco del internacional, de otros contextos, incluso de países de altos ingresos. Generalmente pues son las mujeres las que asumen este rol de cuidado. Tenemos una edad que llamamos nosotros en sándwich, que es una edad productiva de 36 a 59 años en su mayoría, pero también estamos viendo cómo surge ese cuidador joven que ve truncado su proyecto de vida porque tiene que asumir este rol de cuidado. Tenemos un nivel de escolaridad generalmente bajo y en algunas pues, regiones ya tenemos escolaridades medias e incluso altas. Nosotros hemos tenido cuidadores en el programa con niveles hasta de doctorado, postdoctorado. Generalmente, pues como son las mujeres las que están asumiendo, pues han tenido que dejar de asumir estos roles de trabajo tradicionales, pues que la mujer había encontrado y que debe volver al hogar. El estado civil generalmente es casados o con algún tipo de relación. Sin embargo, pues detrás de este porcentaje mayor de personas casadas están las mujeres solteras. Y la ocupación, pues principalmente es el hogar. Digamos que esta ocupación está un poco infradiagnosticada o no tan descrita en términos de los indicadores, porque encontramos también los roles, diferentes roles que asume la mujer, no solamente el cuidado de niños o de personas en casa. Esta caracterización, lo que hemos identificado con esta pandemia es que impacta de manera importante no solamente en las políticas que se están enfrentando actualmente, sino las de futuro o incluso las que se venían realizando en favor de la mujer. Y es que al estar en el cuidado directo de las personas y principalmente en este caso de las personas de más factores de riesgo, como son las personas con enfermedades crónicas, pues estamos más expuestas al contagio de la COVID-19. Entonces, eso hace que estemos en desventaja. El trabajador de la salud, pues en la mayoría también se encuentra el género femenino como cuidadoras formales y pues necesitamos trabajar eso alrededor de las políticas para mitigar el impacto. En otras pandemias también se ha identificado que cuando suceden estas situaciones, los recursos para las políticas, por ejemplo, en salud reproductiva, deben desviarse a atender las pandemias. Entonces se puede correr el riesgo de disminuir las actividades que se venían realizando en las políticas de protección de los derechos de las mujeres y pues ya lo estamos viendo un poco pues en actividades o en situaciones más que todo que se están presentando en el hogar con la violencia intrafamiliar. Y pues algo súper importante que necesita también revisar los tomadores de decisión y es el rol de la mujer y especialmente de las personas que están asumiendo el cuidado frente a las políticas que se están implementando para atender la pandemia. Entonces, si uno mira el aporte o el tener en cuenta a las mujeres en esta toma de decisiones, pues tendríamos que hacer una revisión interna. Aquí quiero presentar algunas recomendaciones para los cuidadores. Esta presentación se basa mucho en un enfoque que nosotros tenemos en el programa del programa de extensión de Cuidando a los Cuidadores, en donde trabajamos 3 elementos: el conocimiento, el valor y la paciencia.
Entonces, quiero resumir un poco como sin darle límite a esos conceptos, pero para que sepan que estos son elementos que permiten a los cuidadores fortalecer su habilidad de cuidar. ¿Sabe? Esta información, por ejemplo, es algo general que está publicado por el Ministerio de Salud. Aquí solamente quiero hacer énfasis en que finalmente los cuidadores tienen muchas actividades de tipo de cuidado directo, esas actividades de la vida diaria implican esta serie de recomendaciones. Entonces, y casi que estamos volcando un poco lo que todos los elementos o los conceptos que trabajamos en los trabajadores de la salud, todo lo de bioseguridad hacia lo que hacen los cuidadores, y eso implica un poco la alfabetización también de ellos, que no es nuevo, que es simplemente un reforzar mucho de lo que han aprendido en el día a día del cuidado del paciente crónico. Entonces, pues aquí simplemente pues nos están haciendo el énfasis del uso del tapabocas, del lavado de manos. El lavado de manos se vuelve algo importante de trabajar y se vuelve un poco más significativo que el uso de los guantes, por ejemplo, y otras actividades que ya hemos recibido mucha información al respecto, como la limpieza frecuente de los elementos que está tocando el paciente o incluso yo mismo como cuidador que lo puedo estar haciendo. La seguridad al ingreso o a la salida de tener que hacer algunas actividades instrumentales como trámites del paciente o el mismo abastecimiento. De las personas pues con discapacidad visual, por ejemplo, empezamos a tener algunas necesidades específicas en este tipo de pacientes en términos de la comunicación, ¿no? Entonces, y en términos del uso de dispositivos que están utilizando. Entonces, es simplemente los mismos esquemas para que podamos trabajarlos en todas las condiciones de salud que tienen los pacientes crónicos o las situaciones más que todo que se presentan en ellos. Con las personas con discapacidad auditiva, entonces empieza a mirar el efecto del tapabocas, del uso del tapabocas, cómo limita la comunicación tradicional de estas personas y pues ya han surgido algunas alternativas precisamente para poder tener esta facilidad, pero también a veces tenemos que evaluar como cuidadores si limitamos la comunicación de una persona con esta situación o favorecemos un poco más otras prácticas como un lavado con mayor frecuencia de manos y el distanciamiento, que sería lo estratégico para trabajar en caso de no poder usar el tapabocas. Todos los dispositivos, se necesita reforzar esta limpieza frecuente. Digamos que esto se vuelve también a veces con los pacientes un poco cansón o un poco reiterativo y puede generar malestar en el paciente. Entonces necesitamos ser un poquito más asertivos en no molestarnos de pronto nosotros como cuidadores o incluso no asumir que tiene algo personal el hecho de que el paciente no lo quiera hacer y de pronto nosotros pues como cuidadores hacerlo con la mayor disposición y evitar conflictos que pueda generarse por hacer esto. Ya miramos esto, por ejemplo, con las personas con discapacidad física. En el caso de los dispositivos, pues necesitamos tener mayor intensidad en su limpieza y demás. Tener un paciente con una situación de enfermedad asociada a la COVID-19, pues implica algunas medidas adicionales. Digamos que los cuidadores generalmente han buscado estrategias para poder adaptar el hogar a la atención del paciente. ¿Sí? Algunos han tenido, por ejemplo, que trasladar la cama del paciente a la sala para poder dar una atención un poco más tranquila en términos del espacio, la disponibilidad, el acceso. Generalmente también los cuidadores ponen la cama de ellos al lado de la del paciente y eso es una práctica, por ejemplo, que nosotros no recomendamos y mucho menos ahorita sería necesaria, precisamente porque se pierden los límites y se pierden las posibilidades, en este caso, de contagios. Entonces necesitamos tener espacios aislados para las personas que que estén infectados con unas características de interacción. Entonces, pues necesitamos tener esos elementos de protección que se han venido hablando
y el acceso de pronto que tenemos limitado a eso, pues nos pone en un poco de riesgo más a los cuidadores que no los tengan. Entonces necesitamos tener el uso de las batas, el uso del tapabocas un poco más intenso, el uso de los guantes desechables, especialmente para cuando tenemos contacto con los fluidos que el paciente tenga. Y pues es mejor mantener un lavado de manos más frecuente que estar todo el tiempo usando unos guantes que de pronto me pueden generar mayor contaminación con los elementos o con las superficies que toco generalmente con estos guantes. Pero sí se recomienda pues tener ese aislamiento del paciente que esté infectado con algunos dispositivos que permitan la eliminación de residuos depositados dentro de la misma habitación, como por ejemplo, pues todo lo que tiene que ver con el baño, donde tenemos que depositarlos inicialmente en la habitación. Dentro de la habitación habría que dar la orientación si el paciente lo puede hacer o si no el cuidador, y una vez tengamos ya esos elementos dentro de bolsas preferiblemente marcadas que están y las podemos evacuar en unas basuras un poco más grandes, pero que tengamos certeza de que no estamos generando residuos que vayan a contaminar a otros. Y pues tener el acceso dentro de la habitación a elementos como el gel antibacterial para que podamos garantizar una frecuencia de limpieza de las manos del paciente. Algo que quiero resaltar aquí es que los cuidadores tienen muchas habilidades para estas actividades de limpieza y desinfección, pero vale la pena aquí aclarar algunas diferencias de lo que implica realmente la limpieza y lo que es la desinfección. Entonces, pues con la limpieza lo único que estamos haciendo es arrastrar mediante algún dispositivo, la escoba o el trapo, algunas impurezas, algunos gérmenes que están en las superficies, pero realmente no estamos eliminándolos 100%, sino apenas haciendo un arrastre de ellos. Pero tenemos que garantizar en estos momentos la desinfección, que es el uso ya como tal de los agentes químicos para matar los gérmenes que pueden reducir el riesgo de propagación. Entonces, vuelvo, insisto, que en esto los cuidadores son muy hábiles y lo que aquí necesitamos es de pronto ser un poco más meticulosos y un poco más intensos en el desarrollo de estas actividades diariamente o varias veces al día incluso. Entonces, pues la recomendación que ya nos han hecho es generalmente el decol o el hipoclorito que usamos para la limpieza tradicional en casa, lo diluimos 900 milímetros de agua en al menos 100 mililitros de cloro para poder limpiar las superficies, tener una mezcla que nos permita la limpieza de las superficies. Recomendaciones aquí, pues generalmente usamos envases plásticos, no es la recomendación usar los envases plásticos de alimentos, porque esto puede estar en riesgo para otras personas que asuman que ese es otro líquido tipo alimento y lo consuman. Entonces, en caso de que lo llegáramos a necesitar que hacer, hay que rotular muy bien las botellas o el sistema de almacenamiento que hayamos escogido. Y a veces pensamos que de pronto si yo le adiciono algo, o si lo hago de pronto en agua caliente o diferentes estrategias que pensamos que puedan ser buenas, de pronto nos pueden generar más riesgo o una interacción de sustancias que desconocemos nosotros como cuidadores y entonces invitamos a que no se haga ninguna mezcla creativa en casa. Frente al uso de las mascarillas, pues hay mucha información también al respecto. Aquí, pues lo más importante de mencionar es que, pues en el caso de tener las situaciones en casa o ya como medida para la interacción en lugares donde tengamos que salir, pues tenemos que usarla. Lo más importante, pues aquí es frente al uso de las mascarillas que se puedan hacer, es garantizar siempre el lavado de manos. Digamos que esto es lo más importante frente a las prácticas saludables y es que
yo puedo tener el uso de la mascarilla, pero si no lavo mis manos con frecuencia, pues realmente la mascarilla no me sirve para nada y de pronto sí estoy generando riesgo para las personas con las que convivo. Entonces, en el uso, por ejemplo, de estas mascarillas, si las van a lavar, entonces pues tendremos que garantizar que esa limpieza o ese lavado realmente sea pertinente para la mascarilla que le estamos usando, porque si no, también podríamos dañar la mascarilla y no a tener ningún efecto. Como les mencionaba, los aspectos iniciales son los que generalmente abordamos alrededor del conocimiento, como toda esa parte cognitiva de entender por qué sucede esta enfermedad y cómo podría yo aprender un poquito más. Y todo el tiempo necesitamos los cuidadores estar actualizados frente a cosas que van surgiendo, porque estas investigaciones alrededor de cómo se comporta la enfermedad todavía se están haciendo y muchas de estas, los resultados se van a dar hacia el mes de mayo y necesitamos por eso estar actualizado y con fuentes confiables. Ahora vamos a entrarnos como a los aspectos que implican la toma de decisiones y la programación y la organización de un cuidador. Nosotros aquí recomendamos que las familias empiecen a promover un plan de futuro. Puede suceder que haya situaciones de contagio muy cercanas, ¿sí? Estamos expuestos todos como pacientes, como cuidadores, como sociedad, entonces no podemos pensar que esto no va a suceder. Y no, algo que es muy importante en los cuidadores y que les da cierta confianza es planear. El hecho de planear no significa que tenemos el control de todo, sino simplemente que nos permita anticiparnos y programarnos como familia para mirar cómo vamos a atender esta situación en caso de que llegue a nuestro hogar. Y en el caso de los pacientes crónicos también son muy hábiles. Pues digamos que hay países que ya tienen sistemas de información un poco más robustos, pero aquí todavía nos toca llevar la carpeta del paciente con todos sus documentos, con fotocopia de la cédula, con diferentes cosas para donde vayamos con el paciente. Entonces habrá que tenerla mucho más a la mano y tenemos que dar instrucción a esos otros cuidadores que eventualmente tengan que venir y apoyarnos en la labor de cuidado de dónde está esa carpeta con la documentación pertinente para el cuidador. Y pues muy seguramente tendrán en esa carpeta elementos de la historia clínica que sea reciente y que necesitamos tenerla a la mano en caso de tener que acudir a un servicio de urgencias. Mencionaba dentro de este plan familiar también es necesario incluir el plan de relevo de cuidadores. Si ya empezamos a ver que esto tiene unos tiempos, unos días en donde el aislamiento debe ser un poco más estricto, que al menos son 14 días, habrá que pensar qué va a pasar en el caso de que yo como cuidador me contagie y de pronto el paciente no esté contagiado hasta el momento, ¿quién lo va a cuidar? Entonces se necesita pensar en un relevo de cuidadores para poder atender de manera anticipada estas situaciones y que al menos tenga una presencia de al menos 14 días, aunque se está recomendando un poco más. Y esto implica también, sucede mucho de pronto en otros contextos, quizás en el nuestro no es tan común que el paciente esté completamente solo, pero es necesario saber quiénes están alrededor nuestro, como los vecinos, y pues no necesitamos hacer la visita con el vecino, sino simplemente tomar de pronto sus datos de contacto en caso de que me pudiera ayudar con una situación de urgencia y que yo tenga que estar confinado 100% dentro de la casa. Otro aspecto que les mencionaba que generalmente abordamos con los cuidadores es el tema de la paciencia. Y aquí este tema también se vuelve necesario reforzarlo con los cuidadores porque de entrada pues a ellos no les falta mucho, siempre nos manifiestan, dicen yo quisiera tener mucha más paciencia, quisiera tener la tranquilidad en casa de cuidar a mi paciente en esta situación. Entonces, partir de que podemos tomar medidas de control para prevenir el contagio, de todas las posibilidades que hagamos y de todas los reiterativos que a veces somos los cuidadores en casa, pero es inevitable querer controlarlo todo.
ya se los mencionaba antes, frente a que si por alguna situación en mi casa, por más que tenga las medidas de protección y toda la limpieza y el uso del tapabocas y el lavado de manos, en caso de que haya un contagio, no debo empezar a sentir culpa como cuidador de qué será lo que hice mal, sino al contrario, puede ser porque es una situación que no sabemos 100% cómo se comporta y pues es algo que generalmente angustia a los cuidadores y pues necesitamos estar en un momento de mayor tranquilidad y no generar un estrés adicional. Los pacientes también en estas situaciones pues pueden manifestar, o nosotros como cuidadores queremos que ellos hagan las cosas al tiempo que nosotros lo haríamos siendo muy funcionales. Entonces necesitamos dar el tiempo al paciente para que haga determinadas actividades. Por ejemplo, el mismo lavado de manos puede que para mí como cuidador lo quiera hacer mucho más rápido porque tengo que hacer otras actividades, pero en el caso del paciente necesitamos darle el tiempo que se requiera. Entonces, de pronto, si no podemos hacer con ellos el lavado de manos tan frecuente, pues miremos otra estrategia que puede ser, por ejemplo, el uso del gel antibacterial y promover en el paciente de pronto una orientación muy sencilla para que lo pueda hacer de manera independiente y en caso también de que lo haga con mayor frecuencia, pues no afectarnos y de pronto permitir este interés del mismo paciente. Pero dar cierta negociación, la invitación es algo un poco aquí que no tomemos el tiempo del paciente, sino al contrario, démoselo para que tome lo que necesita para su propia atención de autocuidado. La paciencia es individual y no es colectiva. A veces pensamos que nosotros tenemos varios miembros en la casa acompañando o en estos momentos de aislamiento y pues asumimos que todos debemos estar como en la misma tónica y en la misma, con la misma motivación y eso no sucede. Cada cual va teniendo sus propios niveles de paciencia y necesitamos es un poco más tener no tomar personal las situaciones que se puedan presentar, que si de pronto el paciente no se quiso lavar las manos o no se quiso poner el tapabocas, pues no pensar que es que él quiere contaminarse, que es que por eso es que él quiere hacerme esto, no está haciendo lo que yo le digo, me van a decir que yo no lo cuide bien y no tomarlo personal. Entonces esa es una indicación muy importante a tener en estos momentos porque puede darse el hecho de sentirnos atrapados, pues genera estas situaciones. Todos los cuidadores tienen límites y no podemos resolverlo todo. Desafortunadamente el ser humano y especialmente los cuidadores deben reconocer que existen unos límites. Entonces, por querer hacer todo, ir a hacer la vuelta, ir a hacer el mercado, pero también cuidar al paciente, estar aquí, estar allá, puede ponernos a nosotros en riesgo y necesitamos es tener un poco más de organización y quizás buscar apoyos en estos momentos que antes no se habían pedido. Hacer actividades o tener un plan diario resulta importante, pero también no estresarse si no lo pudo hacer, porque a veces en esa angustia de querer hacer 1, 2, 3, 4, 5 cosas en el día, en estos momentos con tantas actividades los cuidadores a lo sumo podrán hacer 3 o 2, entonces también es necesario que los cuidadores piensen en estos aspectos. Entonces, generalmente cuando esas actividades, este número de actividades aumenta, sobre todo con las cosas del hogar, en estos momentos se puede dar mucho, genera la impaciencia. Entonces, el hecho de no dar el tiempo que requieren las actividades cotidianas. Y pues, en caso, mirar cómo se pueden reprogramar las actividades que no se hayan podido realizar de manera tranquila o incluso hablándole pues directamente al paciente frente a lo que estamos viviendo y la necesidad de reprogramación. También puede generar en estos momentos, tanto en los pacientes como en los cuidadores, sentir que esto no tiene fin, que esto, pues que tampoco estamos haciendo como mucho para poder mirar cómo resolverlo. Y pues estar todo el tiempo pensando en eso no nos ayuda mucho. Y aquí también pues la invitación es a la exposición a la información. Entonces es bueno participar por ejemplo, en este tipo de sesiones donde nos permitan hablar de un tema diferente o cómo complementar aspectos que no necesariamente son la enfermedad,
los muertos, los enfermos, los recuperados, demás, sino que podamos trabajar alrededor de lo que es gobernable para nosotros como cuidadores, que es cuidar el paciente que tenemos. Si a veces pensamos que yo no estoy haciendo nada desde casa aquí encerrado y lo que estamos haciendo es lo más importante, cuidar. En estos momentos el cuidado se ha vuelto algo relevante. Así no salgan noticias, así no salga en las primera plana de los periódicos y demás, pero el cuidado se ha vuelto algo muy significativo en estos momentos de emergencia o de pandemia. Especialmente por las personas que tengan demencias o enfermedad de Alzheimer, la recomendación, por ejemplo, en el caso del lavado de manos que mencionábamos, es quizás de pronto poner algunos letreros que le permita al paciente tener alertas para que se haga el lavado de manos. Puede ser que se hayan tenido actividades programadas previamente. Aquí hoy en día pues tienen una cita, pero se la dan 3 meses después, entonces de pronto el paciente entra en angustia y ahora qué vamos a hacer sin la cita y demás. Pero entonces si ya sabemos que esto pueda suceder, pues debemos anticiparnos de pronto con una actividad planeada que le permita al paciente de pronto ocuparse y no sentir que no cumplió con algo importante para su salud, y pues buscar los mecanismos de comunicación telefónica para la reprogramación, pero pues no entrar en angustia porque no sucedió. Siempre que, pues en el caso de los hogares o donde tengamos los pacientes institucionalizados, pues es necesario mirar la estrategia para mantener la comunicación. Entonces, porque pues a veces pensamos que yo en la distancia no podría hacer nada, sino si yo lo iba a visitar cada 8 días o demás, pero ahí se deben buscar las estrategias y lo importante sería como cuidador buscar la forma de hacerlo. Y que cuando uno como cuidador a distancia, de pronto ese familiar que no está con el paciente directamente, pues que los momentos en los que pueda hacer comunicación, busque algunas estrategias como de pronto darle una oración o leerle algo que le haya llamado la atención de pronto y que le fortalezca su autocuidado o más un mensaje positivo para el paciente. Entonces, de aquí quiero adentrarme frente a este concepto de cuidador a distancia. Como lo mencionaba al principio, todos los cuidadores todos los seres humanos somos potencialmente cuidadores y cualquiera de nosotros podría ser un cuidador a distancia. Ya esto no es nuevo en el área de la cronicidad. En algunos países se maneja mucho este tema del cuidador a distancia, pero toma relevancia ahorita por el uso de las tecnologías. Entonces, es bueno que si tenemos posibilidad de mandar un mensaje a ese paciente que está confinado, a ese cuidador que está confinado y que a pesar de que están acostumbrados a estar aislados porque duran muchos días, en el cuidado, pues necesitan un mensaje de aliento en este momento. Entonces yo como cuidador familiar que pienso que no tengo un rol, puedo ser un cuidador a distancia. Y siempre es importante que en ese mensaje hagamos énfasis en dar las gracias. El cuidado directo 24/7 es agotador, es intenso, implica perder muchos proyectos de vida y pues en este momento necesitamos como cuidadores a distancia dar las gracias de lo que están haciendo esos cuidadores directos. Cuando hagamos la llamada de ese cuidador a distancia, desde cuidador a distancia del cuidador principal, por ejemplo, o al paciente, empezar por preguntarle cómo está usted. Sí, porque a veces preguntamos, sí, ¿cómo está mi mamá? ¿Y cómo están? Si la están cuidando bien? Y no sé qué, pero nunca nos preocupamos por ese cuidador principal de preguntarle, ¿cómo está usted? Y a veces también pensamos que lo que necesitamos es decirle qué hacer bien. Al cuidador principal lo que más le desmotiva, lo que más lo desmotiva es que no valoren su trabajo, que no valoren lo que está haciendo y que de pronto sea criticado por tomar algunas decisiones. Entonces necesitamos en este momento reforzar esa relación entre los miembros de la familia que tienen un paciente dependiente y escuchar su experiencia y responder solo lo que el cuidador o el paciente quiera preguntar, porque a veces dar consejos no funciona muy bien. Es mejor preguntar, que ellos pregunten y ahí sí nosotros poderle dar nuestro punto de vista.
la recomendación pues es hablarle de temas diferentes que les permita a ellos un poco salirse de esta obsesión o bueno, más necesidad a veces de buscar información relacionada con la emergencia. Y es importante también en los cuidadores que hacen parte de esta red de cuidadores a distancia, que de pronto miren una estrategia para acompañar la labor del cuidador principal con el envío de alimentos, por ejemplo, o de pronto el suministro de recursos económicos, porque muy seguramente lo van a necesitar. Existen pues algunas recomendaciones para los cuidadores que si bien a veces no son tan fuertes, no son tan juiciosos en llevar estas recomendaciones, son oportunidades que nos está dando esta emergencia. Entonces, como estamos acostumbrados como cuidadores a dar todo por el paciente, pero aquí necesitamos dar todo, pero también cuidarnos nosotros mismos. Entonces, estas recomendaciones que nos han dado por diferentes medios de mantener la dieta saludable y nutritiva, de evitar las bebidas azucaradas, por ejemplo, el consumo de gaseosas se puede incrementar al estar confinado por una sensación de angustia o, por ejemplo, si hay una mala práctica del consumo de tabaco o de consumo de bebidas alcohólicas se podría incrementar y pues la invitación es a que de pronto este acúmulo de información que hemos recibido, que podemos tener disponible para hacerlo, aprovechemos porque es una oportunidad para nosotros como personas y en este caso como paciente y como cuidador. Mirar las estrategias para hacer ejercicio, ya me contaban aquí la estrategia que vienen realizando a través de esta plataforma, donde perfectamente ustedes de manera organizada y programada lo podrían hacer en estos momentos de confinamiento. Y muy importante pues mantener esa salud mental, pero necesitamos echar mano de otras cosas, otras estrategias. Entonces también están surgiendo muchas cosas disponibles para todos a través de las redes sociales, en donde de pronto algunos no habíamos explorado. Mirar cómo podemos hacer yoga, cómo podemos escuchar un audiolibro, cómo podemos de pronto interactuar con otros a través de una plataforma que nos permita mantener esta salud mental. Por ejemplo, grupos de cuidadores que están en auge permanentemente y al final les contaré lo que estamos haciendo nosotros para que se puedan vincular. En caso de que el cuidador por alguna razón tuviera que ir con su paciente a un servicio de urgencia por situación de contagio o por otra situación, es muy importante que en estos espacios que se vuelven riesgosos para el contagio, tomemos algunas precauciones, ¿sí? Simplemente es pensar en que esto puede suceder y que necesitamos es simplemente tener información de qué hacer. Mirar, por ejemplo, en el momento en el que lleguen a ese servicio de triage o al servicio de urgencias, dónde está ubicado el dispositivo de lavado de manos, dónde está de pronto el gel antibacterial para usarlo. Muy seguramente están organizados los espacios de modo que personas que estén contagiadas están en otro espacio, pero pues como hay contagios donde no sabemos porque no tienen síntomas, entonces es mejor mantener ese distanciamiento, al menos yo con mi cuidador en un espacio bastante aislado de otros pacientes. El uso del tapabocas pues es súper importante en el caso de tener que ir a estos espacios y pues en ese uso del tapabocas pues también implica, como les decía, el lavado de manos. En caso de que el paciente esté hospitalizado por esta infección o por otras circunstancias, pues se van a dar cuenta que los hospitales están restringiendo mucho más la visita, pues porque es una normatividad de país y de Organización Mundial de la Salud, y pues tampoco tenemos que entrar en conflicto porque tenga limitación en términos de los horarios o incluso los días a la semana que puedo ir. Entonces, simplemente si me dan unas reglas como institución, desde la institución a mí como cuidador, pues simplemente es intentar acogerlas y ver que es una indicación simplemente preventiva para nuevos contagios, para evitar nuevos contagios.
Es muy importante, como les decía, en el caso de que tengamos acceso a los hospitales y que tengamos nuestro paciente hospitalizado, fortalecer ese lavado de manos en los, llamamos nosotros del área de la salud, los 5 momentos. Antes de tocar el paciente, antes de realizar alguna tarea que implique la alimentación o cualquier cosa de contacto con el paciente, después de pronto eliminar algunas secreciones del paciente, orina o demás, después de tocar el paciente, lavado de manos o el uso del gel, que podríamos reemplazarlo en algún momento, pero después de al menos tres momentos de uso de gel debemos lavar las manos. Y pues después del contacto del paciente. Otra recomendación es pues el acceso a la información confiable, ¿sí? Solamente pues lo que a veces nosotros en nuestro WhatsApp de cuidadores que tenemos, pues ellos comparten mucha información que a veces uno identifica ciertos riesgos de la información de pronto falsa que estén compartiendo y pues es importante que tengan presente acceder solamente a la información de su IPS o del Ministerio de Salud o de, en el caso pues de esta red de atención, que realmente le dé los elementos que sean válidos y que no estemos de pronto viralizando información que no corresponde con la realidad y que de pronto eso sí nos genera mucha angustia a nosotros como cuidadores y podemos transmitirla rápidamente al paciente. Quiero cerrar aquí con algunas preguntas frecuentes de los cuidadores o que pueden surgir para los cuidadores y que un poco va a ser como manera de resumen de esta presentación. ¿Qué debo hacer como cuidador para anticiparme o prevenir la aparición de COVID-19 en mi hogar? Pues importante el distanciamiento al salir, evitar, pues si no tengo que ir a espacios donde haya multitudes, pues evitar al máximo. Limitar pues el contacto con personas ajenas de la familia. A veces alguien dice, quiero visitarlo, evitar estas situaciones porque desconocemos la posibilidad de contagio de esa persona. Mantener la limpieza y la desinfección, contribuir pues a mantener una controlada condición crónica de su familiar. Entonces, seguir las recomendaciones que se hayan dado, tomar los medicamentos según las indicaciones y no suspender medicamentos. Sabemos que hay dificultades precisamente porque estábamos acostumbrados de pronto a ir a reclamar la autorización, a reclamar los medicamentos y demás, y se podría correr el riesgo en algunos medicamentos de disminuir las dosis. Entonces aquí la recomendación no es ser creativos frente a cómo puedo alargar el tratamiento que tengo en casa de los medicamentos porque podría afectar y desestabilizar la condición del paciente. Entonces, por ejemplo, en aspectos del uso de los medicamentos, ya lo mencionaba, hay algunas información que ha circulado frente al sistema inmunológico, que estas infecciones podrían atacar más a las personas que tengan disminuido su sistema inmunológico y pues de pronto si yo estoy tomando un medicamento que disminuya el sistema inmunológico, entonces inmediatamente la suspendo. Entonces la idea no es adquirir esta práctica sin una indicación médica de que lo deba suspender. No ajustar las dosis, como mencionaba, o reducir la frecuencia para que me alcance más el tratamiento. Muy seguramente pues tendrá que acudir presencialmente de pronto a la IPS, pero pues ya habrá una justificación relacionada con el estado del paciente para que pueda ser suministrado el medicamento. No suspender, por ejemplo, los medicamentos para la tensión arterial, para disminuir la hipertensión, porque pues también está asociado, se piensa que está asociado a las condiciones crónicas y pues tendría que disminuirlo, suspenderlo y no debe ser así. No tomar decisiones sin consultar, ¿sí? Entonces es muy importante previamente pues con los mecanismos que hayan dispuesto en su servicio de atención, asesorarse para tomar las decisiones. Y si tiene fiebre, que es algo que también es uno de los síntomas asociados a la infección y en caso de estar en casa, pues tendremos que atender esa fiebre y pues inicialmente pues podríamos
hacer la administración del acetaminofén, y en caso de que no sepamos, que no creería porque muchas de esas situaciones se han presentado en los pacientes crónicos previamente, verificar que no haya contraindicaciones para administrarlo y administrarlo al menos cada 8 horas. También surge que los cuidadores pueden estar cuidando, o a veces el paciente también cuida niños, ¿sí? Sus nietos o niños que tengan cercanos. Entonces, la pregunta es si puede cuidar sus niños o nietos en casa. Y pues aquí la recomendación es evitarlo, porque pues estamos exponiendo mucho más a las personas mayores a esta posible infección que puedan transmitir las personas. No estoy diciendo que solo a los niños, sino cualquier persona, pero pues especialmente en este momento los niños no se recomiendan estar con los abuelos. En todo caso, pues puede suceder que también vivan en la misma casa, o sea, tanto los niños como sus padres y los abuelos, y pues necesariamente están ahí como al cuidado. Entonces necesitamos ser un poco más estrictos en el lavado de manos y la desinfección de las superficies. Es simplemente pues buscar otras medidas alternas que me permitan convivir con mi situación actual, pero que lo pueda hacer. Y pues favorecer el distanciamiento. Hablan de, por ejemplo, de que los abuelos a larga distancia, mirar otras estrategias para que se puedan comunicar virtualmente los niños con sus abuelos. Si como cuidador me infecto con COVID, ¿cuánto tiempo debo estar aislado? Entonces, pues aquí hice un esquema sencillo para que podamos entender un poco estos momentos. Hay un tiempo, un momento de infección que transcurridos al menos 5 días es lo que se ha visto, empiezan a aparecer los síntomas. En teoría, o sea, esto es lo que no se ha podido confirmar 100%, pero al menos tenemos un patrón general. Y pues podemos decir que en un día 14 finaliza, pero ahí lo pongo en interrogado porque aún sigue en análisis un momento, un periodo de contagio que va del día 14 hasta el día 22, en donde se recomienda mantener un autoaislamiento, más por prevención de contagio a otros, porque pues aún no se ha confirmado que en este periodo haya nuevas infecciones o produzcan nuevas infecciones. Entonces, miren cómo el tiempo se prolonga. Pensaría uno que necesitamos un plan de relevo de 14 días, pero podríamos tener que pensar en un poco más en ese plan de relevo o mirar alternativas que me permitan mantener ese autoaislamiento en caso de infectarme como cuidador. Y pues el uso del tapabocas y el distanciamiento del paciente que necesitemos tener. ¿Qué cosas debo tener en cuenta si como cuidador me infecto con COVID o si lo está mi familiar enfermo? Quedarse en casa primero. Limpiar las manos con frecuencia, cubrir su tos y estornudos pues, con un codo o con un pañuelo de papel para poder desecharlo rápidamente en la basura. No compartir artículos personales, platos, vasos, etcétera. Separarse de otras personas y animales de su hogar no significa sacarlos del hogar, sino simplemente separarse o tomar medidas de limpieza con los animalitos. Controlar los síntomas es muy importante aquí porque uno de los síntomas es la fiebre. Entonces, a veces también necesitamos tener un control como cuidadores o como paciente, en el caso de que sea funcional, de cuánto es esa fiebre, cuánto está a través de un termómetro, poderla cuantificar para poder hacer seguimiento de esto. Limpiar pues con frecuencia todas las superficies de alto contacto todos los días, un mostrador, las mesas, las perillas, las de las puertas, el acceso al baño, los teléfonos, los teclados, las tabletas, todo lo que tengamos posibilidad de que acceda el paciente que esté infectado o incluso el cuidador que no esté infectado. El uso del tapabocas, al estar cerca de otras personas y al ir al centro médico, y llamar anticipadamente a su médico o la IPS si tiene alguna cita que atender para poder reprogramarle y mirar alternativas.
Siguiente, ¿cuáles son los medicamentos o suministros que debo tener en el cuarto para la etapa de autoaislamiento al ser diagnosticado con SARS-CoV? Los medicamentos recetados únicamente. A veces uno quiere tener ahí toda la gaveta de medicamentos por si los necesito y necesitamos tener estrictamente lo que consumimos. Precisamente por esos momentos de ansiedad que puedo tener como en el confinamiento y que no tenga riesgos de pronto de tomar otros medicamentos que no sean. Equipos para el suministro de la toma de glucosa. En el caso de pacientes diabéticos o hipertensos necesitamos pues tener a la mano el paciente, de donde está el paciente infectado, pues estos elementos, y pues también tendremos que hacer una limpieza frecuente de estos. El medicamento pues para la fiebre que se esté administrando, el termómetro, fluidos con electrolitos tipo Pedialite o sueros orales, o en su defecto simplemente agua hervida, un buen tarrito de agua hervida a la mano del paciente para que se hidrate frecuentemente. Desinfectante para manos a base de alcohol, del tipo gel, pañuelos de papel o papel higiénico y una bolsa de basura. Entonces debo tener mínimo estos elementos en esta habitación. Si cuido a una persona con SARS, ¿qué debo hacer? Primero, quedarse en otra habitación. En caso de que pues, sea un cuidador principal y no tiene otra red de apoyo, no hay un relevo que hayan programado, pues esto puede suceder. Asegurarse que el flujo de aire de la habitación del paciente con los síntomas, pero asegurarse también del flujo de aire que haya para el resto del hogar. Entonces, generalmente tenemos que cerrar la puerta del paciente, del cuarto del paciente, ventilar la habitación, pero adicionalmente ventilar el resto de la casa. Y el lavado de manos o uso de desinfectante al menos cada 3 horas, pero reforzarlo en los 5 momentos que recomendamos de tocar al paciente y el uso, al tener contacto con fluidos y demás. ¿Qué elementos debo usar al ingresar de la habitación del paciente con síntomas de COVID y cómo me los debo retirar? Siempre usar el tapabocas y guantes de látex para, generalmente para se me olvidó, la orina y demás desechos del paciente, principalmente con el uso de tapabocas, el uso de guantes nos permite tener mayor protección. Sin embargo, pues a la hora de retirárselos, por ejemplo, si está usándolo los dos, primero tendríamos que retirar los guantes, hacer un lavado de manos, luego retirar la mascarilla y hacer de nuevo un lavado de manos y depositarlo pues en una bolsa aparte para retirarlos de la habitación. ¿Existen medicamentos para la COVID para tomar en casa? No existen tratamientos específicos para prevenir o tomar cuando se tiene COVID y se está en casa, ¿sí? Entonces no hay algo preventivo que podamos hacer. Lo único que se recomienda es descansar, mantenerse hidratado y tomar los medicamentos para la fiebre en caso de que se presente y que esté indicado. Se habla del uso de la vitamina C, especialmente intravenosa, para el tratamiento, pero no es algo que esté confirmado y sí puede poner en riesgo la automedicación de vitaminas o de algunos medicamentos o cosas extrañas que se estén pensando que sirven para prevenirla y nos podría dar algunos síntomas. Por ejemplo, en el caso de vitamina C, si la consumen en exceso, presentan náuseas, calambres y pues tienen mayor riesgo de presentar cálculos renales. En estos días pues me he sentido ansioso y ¿qué debo hacer? Entonces, pues es lógico que empecemos a presentar ansiedad porque, sobre todo por ese hecho de puedo infectarme y puedo enfermarme gravemente, ¿sí? Eso es lo que más genera ansiedad. Entonces, partimos de recomendar que se hagan estas preguntas y que valore ese nivel de ansiedad, porque a veces pasa lo mismo que la paciencia. Tenemos que empezar por saber qué es lo que me impacienta para poder identificar cómo atenderla y cómo incrementar la paciencia. Aquí sucede lo mismo, necesitamos identificar qué es lo que me genera ansiedad para poder atender esas situaciones y buscar la forma de mitigarla. Entonces, primero preguntarse qué le sucede a su cuerpo cuando aumentan las preocupaciones, ¿sí? Valorar de 1 a 10 qué tan preocupado está, ¿sí? Para que pueda hacer incluso autocontrol de si lo que yo estoy haciendo me está disminuyendo esa ansiedad. ¿A qué es lo que más le teme?
y mirar cómo podría controlar eso que más teme, pero que también se sale de la gobernabilidad o de la posibilidad del cuidador para atenderlo, para mitigarlo. ¿Qué suele ayudarlo a manejar las preocupaciones? Entonces aquí empezamos a mirar, a hacer una lista de opciones que podemos hacer como cuidadores o incluso con el mismo paciente para que podamos disminuir la ansiedad. Cuando ya hemos tenido como ese diagnóstico, entonces centrarse en qué le tiende a funcionar para manejar la ansiedad. Entonces pueden suceder cosas, pueden necesitar incrementar algunas cosas y disminuir otras. Entonces, por ejemplo, aquí el aumentar el contacto con los amigos a través de las tecnologías, buscar fuentes confiables, ¿sí? Intentar pues tener control de la enfermedad con la administración de los medicamentos, con el seguimiento terapéutico que pueda hacer y demás, pero pues habrá cosas que no se salen de las posibilidades que tengamos como cuidadores, especialmente en casa o confinados. Y disminuir otras como la sobredosis de exageración, de pronto más asociadas a la desinformación que tenemos como cuidadores de todo lo que pasa alrededor de esta pandemia, solo informarse, por ejemplo, 2 veces en el día, de pronto en la mañana un ratico y al final del día, porque si dejamos el televisor prendido todo el día hablando del tema, pues vamos a estar agobiados y no vamos a poder dormir tranquilos, que ya se está viendo ese efecto. No vea pues todos los noticieros y canales que reporten las cosas sobre el COVID, ¿sí? Porque al estar saturados de información, eso va quedando en el subconsciente y va a generar mayor ansiedad y lo que tenemos es, como les mencionaba, mirar qué es lo que me podría ayudar a disminuir la ansiedad para poder pues buscar la forma en que me sirve a mí. Muchas opciones nos dan, pero cada cuidador debe mirar qué es lo que realmente me sirve a mí como persona para poderlas utilizar. Entonces, lo que mencionaba, actuar con lo que es gobernable para usted, evitar desplazamientos innecesarios en multitudes, lavado de manos, más bien centrarse en el lavado de manos y no tocarse la cara, medidas de relajación, podría pensar en yoga o meditación o algunos momentos de respiración donde usted sea consciente de esa respiración que está haciendo, o leer un libro o ver una comedia que sea un tema diferente a lo que estamos viviendo en este momento de aislamiento. Estos son algunos recursos de donde surgió la información de esta presentación que podría servir para ustedes. Y pues cierro con nuestra propaganda del programa de cuidadores. Estamos realizando también algunas sesiones especiales del programa de cuidadores a través del canal de YouTube todos los martes de 2 a 4 de la tarde. Y pues pueden encontrar mayor información a través de las redes sociales y la página web del programa, del grupo de investigación. Este es un programa que tradicionalmente lo hacíamos presencial en las instalaciones de la Universidad Nacional, gratuito, no tiene costo en lo presencial y en lo virtual, y que nos ha puesto un reto súper interesante porque a pesar de que siempre habíamos pensado en el contacto face to face con los cuidadores, y que de pronto no se tenía acceso a las tecnologías, nos ha demostrado que sí tienen acceso, que hay limitaciones de pronto frente al uso en algunos, pero que existen cuidadores que nos puedan llevar la voz a otros cuidadores, incluso volverse en cuidadores a distancia de otros pacientes. Entonces, la invitación pues es a conectarse también a estos espacios. Estamos intentando también tocar temas diferentes a lo que es el cuidado instrumental y que podría ayudar mucho a disminuir la ansiedad y la sobrecarga de los cuidadores en estos momentos. Excelente, profesora Lorena, le agradecemos muchísimo. Creo que ha sido bastante revelador toda la información que hemos recibido hoy, y pues aquí hay muchísimos comentarios y muchísimas preguntas que han venido llegando, aunque muchas de ellas ya se han contestado durante la charla, pues le vamos a ir enviando las que corresponden. Muchísimas gracias
Y bueno, continuamos con la sesión de preguntas. Entonces hablábamos sobre la depresión y qué podrían hacer los cuidadores para que no impacte tanto en el paciente de pronto con irritabilidad o agresividad. Y esta cuidadora pone una palabra muy interesante y es cómo liberar. Y ese es el primer paso, contarlo a alguien que escuche lo que está viviendo, la experiencia que está teniendo o la manifestación de esa tristeza, porque generalmente los cuidadores tienden a aislarse y pues eso es más perjudicial para el cuidador y es lo que propicia precisamente la depresión. Entonces, además de cosas orgánicas que se puedan presentar, no siempre la tristeza y la depresión está asociada a que de pronto quieres estar triste y ya, sino que puede estar asociada incluso a patologías que pueda tener el mismo cuidador que no ha reconocido, que de pronto no ha atendido y que necesita salir un poco de la labor de cuidado para dedicar tiempo a su salud. Con nuestros cuidadores, por ejemplo, en el programa, estar en un programa de apoyo, un grupo de apoyo, se vuelve algo muy necesario para los cuidadores. Al tener 24 horas por 7 con el paciente y con todas las actividades, incluso cuidando a otros miembros de la familia que no necesariamente tengan enfermedades, hace que se tenga, pues pierda el límite y pierda, como lo mencionaba en la conferencia, pierda la noción de que necesita tiempo para usted. Entonces debe separar un día a la semana en la que pueda hablar con otra persona, en la que pueda estar en grupos de apoyo, en la que pueda de pronto realizar, llamaba el ejercicio, la actividad física. No necesitamos estar, hoy por ejemplo en aislamiento, estar recorriendo gimnasios, ni parques, ni nada, sino tenemos que dedicar tiempo para nuestro cuidado y nuestra actividad física en casa, por ejemplo. Y vuelvo, insisto, a veces lo tomamos personal. Los cuidadores tienden a pensar que el paciente se comporta de esa forma porque quiere agredirme o quiere sobrecargarme y quizás ellos no buscan eso. Pensar que eso no tiene una relación en lo personal con el paciente. Más bien intentar entender que él también sufre porque no solamente está ahí con una enfermedad, sino que también sufre y vive una dependencia que no esperó tampoco. Ok, muy bien, profe, muchas gracias. Tenemos otra pregunta relacionada con algunos pacientes que son muy activos y llevan pues ya más de un mes encerrados en un apartamento pequeño con su cuidador. ¿Cómo podemos apoyar a esos pacientes? ¿Qué tipo de actividades se pueden realizar? ¿Cómo se pueden apoyar? Bueno, funciona mucho y especialmente cuando son personas mayores, en involucrarlos en las actividades domésticas del hogar que puedan realizar. Lo que más que nos genera a nosotros angustia dentro de este confinamiento es sentir que no nos programamos y que no estamos haciendo nada más sino estar ahí, sentados o viendo la televisión o en el cuarto y no programamos actividades que no necesariamente tienen que durar mucho tiempo, incluso, sino poco tiempo porque deben ser muy concretas también para favorecer como esa parte cognitiva de atención del mismo paciente y que impliquen las habilidades propias de él, como por ejemplo en el caso de pues algunas cosas de la cocina o lo que sea fácil de poder hacer o la misma lectura, la misma poner de pronto momentos de una música agradable con el mismo paciente, que tenga la opción de escuchar algo diferente a ver las noticias y otras cosas que no hacemos, o que por ejemplo esa parte de compartir es necesario buscar la alternativa de tener espacios con la familia que se pueda conectar a través de una videoconferencia, pero programarlo. Es que el asunto es que cuando no tenemos programado nada que hacer día a día, sentimos que el aislamiento nos está consumiendo y necesitamos como buenos cuidadores programar.
Excelente, muchas gracias, profe. Lo otro tiene que ver, dicen, bueno, estamos como cuidadores, estamos muy desesperados eh, por la situación. ¿Cómo pueden disminuir ellos la ansiedad en estos momentos de confinamiento? ¿Cómo separar un poco la carga del cuidado del paciente? En el día a día de los cuidadores, pues sí, vuelvo e insisto en ese plan de relevo y a veces de pronto toque pedir ayuda en actividades que de pronto no podemos hacer y en los límites. Sí, los cuidadores no están acostumbrados a pedir ayuda y sienten que cuando llaman de pronto a su familiar, a su hermana, a la persona de pronto que no tenga tan buena relación incluso y le pida un favor, van a mostrar debilidad, ¿sí? Entonces, lo primero es definir que o ser conscientes de que pueden pedir ayuda y que necesitan disminuir la carga de actividades. Entonces, quizás, por ejemplo, ese cuidador a distancia le podría ayudar con el suministro del mercado o la salida, si eso es lo que de pronto le estresa. Hay cuidadores que de pronto dicen, yo quiero salir, ¿sí? Yo quiero volver como en contacto porque eso me ayudaría mucho. Bueno, pues entonces si necesita salir, tendría que mirar, organizar con otro miembro de la familia que no tenga riesgo de estar infectado y poder reemplazarlo en ese momento. Yo he insistido en que esto puede suceder, que esté muy cercano a nosotros, el vecino, la persona de pronto frente a la infección, que pueda transmitir la infección. Tomemos las medidas de precaución que nos han recomendado, del lavado de manos, del tapabocas, de la limpieza de superficies, de no tocar cosas que de pronto puedan estar contaminadas y demás, pero podríamos pensar en la opción de ese relevo o en actividades que le permitan al cuidador de pronto tener un momento diferente al cuidado diario, al cuidado de las actividades de la vida diaria, porque es que eso cansa. Digamos que para los cuidadores no es nuevo el confinamiento, lo han vivido mucho tiempo. Casi que ir a hacer la vuelta y hacer el trámite era su escape. En este momento, pues les tocó guardarse mucho más y es normal que se presente esta ansiedad, pero es necesario también que busque su espacio. A veces en la misma casa o en el mismo apartamento donde están, pues habrá momentos en que uno necesite cerrar la puerta y estar solo, ¿sí? Entonces, pues mirar quién podría estar a cargo del paciente en ese momento, porque yo también necesito un espacio para mí. ¿Sí? Eso creo que también es algo súper importante en los cuidadores que piensan que no tienen derecho, que yo tengo que levantarme a las 5 de la mañana y acostarme a las 12 de la noche siempre. Pero quizás es que a veces no hemos buscado alternativas y pensamos que otros cuidadores no lo van a hacer igual que nosotros. Esa es otra característica común en los cuidadores, en donde nadie hace las actividades como yo las hago, entonces mejor yo las hago y me cargo más. Y eso es muy común en las mujeres cuidadoras. Muy bien, profe Lorena, muchísimas gracias. Hemos aquí también recibido mensajes de felicitación y agradecimiento desde Chile y alguien nos pregunta, nos pide el favor que le recordemos que digamos, un tema de apoyo de estos grupos de compartir experiencia, entonces que por favor nos recuerde su canal de YouTube o las redes sociales donde los cuidadores pueden atender o tener alguna alternativa para desahogarse y para poder compartir su experiencia. Sí, bueno, nuestra página del grupo de investigación es www.gcronico.unal.edu.co. El canal de YouTube, bueno, voy a intentar compartir acá en la pantalla, si les parece, para que lo puedan ver. Entonces, esta es la página del grupo, gcronico.unal.edu.com. Aquí en la opción de cuidadores, aquí ya colocamos la información de las actividades que estamos haciendo. Estas son las presenciales, pero aquí al final hemos puesto las sesiones que vamos a realizar en adelante a través de la plataforma. En la parte superior de esta página se encuentran todas las redes sociales. Aquí está el canal de YouTube. El canal sí tiene un nombre diferente que se llama Red
latinoamericana, ya les tenemos que cargue aquí esto, red latinoamericana, red multicéntrica, perdón, a cuidadores de personas con enfermedad crónica. Entonces aquí, por ejemplo, ya está disponible la anterior que hicimos y necesitan suscribirse para poderse conectar a la videoconferencia de la próxima semana, que va a ser un tema hasta diferente, va a ser astronomía en tiempos de COVID, por una estudiante aficionada, una estudiante de bachillerato aficionada a la astronomía, para cambiar también de tema con los cuidadores. Y aquí encuentran nuestra información en Facebook también, que se pueden actualizar con las diferentes alternativas de infografías alrededor de este tema. Y pues posteriormente tendremos que también reinventarnos en talleres para cuidadores en el marco de lo que trabajamos, que es el conocimiento, el valor y la paciencia. Ok, profe, muy bien. Muchas gracias. Entonces creo que pues ha sido una sesión muy exitosa. Le agradecemos mucho por todo el conocimiento que hemos podido adquirir hoy. Espero que también para muchos cuidadores haya sido un momento de ver experiencias similares, de entender también que no están solos, que esta labor del cuidado del paciente crónico es algo que nos puede ayudar, en lo que nos podemos ayudar de muchas maneras entre todos. Tenemos otra pregunta. Bueno, hablan del temor que sienten los pacientes que tienen síntomas de ir a la IPS, de ser atendidos. ¿Cómo podríamos, o qué opciones hay para entender y romper esos miedos a veces? Digamos, es algo muy importante entender que sí, que estamos ante una situación muy compleja de salud general, pero que individualmente también podemos tener mecanismos para protegernos adecuadamente. Entonces, ¿cómo romper esos miedos para asistir a nuestras citas programadas o cuando tenemos algún síntoma específico? Bueno, el miedo surge precisamente porque hay desconocimiento, ¿sí? Para el proceso de toma de decisiones de las personas es útil primero informarse. Si usted está actualizado, comprende cómo es ese manejo, por ejemplo, del tapabocas que mencionaba. Por ejemplo, pues es bueno usar los guantes, pero miremos el contexto donde tengamos que usarlo. Tomar las medidas de precaución en el lugar, o sea, intentar mantener el distanciamiento. Si yo intento controlar lo mío como cuidador y lo mío como paciente, disminuye la ansiedad y disminuye, por lo tanto, el temor. Entonces, también es un poco tener el mensaje o intentar sensibilizarnos nosotros mismos en que no tenemos por qué tener o sea, pensar que estoy haciendo mal al sistema de salud por el hecho de acudir a la cita médica o lo que llaman congestionar el sistema con la atención en salud que yo he venido teniendo, ¿sí? Porque esa también es como parte del mensaje que a veces uno identifica en las noticias, y es que mejor no vaya a la IPS porque pues usted puede estar congestionando y quitándole la oportunidad a otro que sí lo requiera. Pero hay situaciones en las que necesitamos ir, algo que se vio en España, por ejemplo, fue en que encontraron pacientes que estaban solos y murieron en casa solos, quizás por condiciones no asociadas a COVID, y yo creo que Colombia y pues América Latina no podría darse ese lujo de restringir la posibilidad a nuestros pacientes de que continúen los tratamientos y demás. Yo creo que la mejor forma de controlar es tomar las medidas de precaución, de las medidas de bioseguridad para el traslado y pues con lo que yo pueda controlar como paciente y como cuidador. Más allá no podríamos hacer, porque no existen formas científicamente validadas para que yo lo pueda prevenir. Excelente. Mil gracias, profe. Entonces ha sido muy satisfactorio. De mi parte, un agradecimiento muy grande por
por todo esto. Creo que los pacientes también han valorado mucho esta oportunidad de poder ver que la situación que ellos padecen es algo general y que podemos entre todos apoyarnos y buscar los mecanismos de mejorar. Entonces, doctora, le agradezco mucho. Para una próxima oportunidad esperamos seguir en contacto, aprovechar pues la plataforma que tienen ustedes para el cuidado de los cuidadores, porque pues tenemos en nuestro programa muchos pacientes con enfermedades crónicas que podrían beneficiarse de estas herramientas. Y pues a todos los demás que nos están atendiendo, les recuerdo pues que esta es nuestra segunda conferencia, que el próximo martes estaremos hablando del ejercicio en casa para los pacientes con enfermedad de Parkinson. El 30 de abril, el jueves, muy importante al mediodía, vamos a tener una sesión muy, muy interesante para aprender a cocinar y también para relajarnos, divertirnos un poco en ese proceso. Esta charla va a ser en un horario diferente, va a ser aquí en Colombia a las 11 de la mañana, para Chile las 12 y Argentina a la 1 de la tarde. Y finalmente el 6 de mayo estaremos nuevamente con el doctor Wahib revisando el tema de los tratamientos. Les recuerdo que pues, el programa está precisamente para apoyarlos. Hemos recibido varias preguntas y observaciones sobre las dificultades que se tienen en los trámites administrativos y las dificultades para poder acceder oportunamente a los medicamentos. Entonces, les recuerdo nuestros canales de contacto, nuestro correo electrónico está disponible. Estamos atendiendo ahí constantemente nuestro chat virtual en nuestra página web para que puedan acceder y pues podamos interactuar y ver cómo podemos apoyarlos. Les recuerda que el programa tiene dosis de apoyo que podemos utilizar 1 o 2 veces al año también para que no pierdan la adherencia a su tratamiento. Y pues finalmente recordarles que en nuestra página web están disponibles las grabaciones de todos los videos que hemos venido haciendo. Solo deben ingresar a la página del programa correspondiente y ahí están los videos con solo un clic para que los puedan observar. Si tienen dificultades con ese procedimiento, escríbanos aquí al correo electrónico, que de esa manera podremos estar apoyándolos y disminuyendo el tema. Entonces, doctora, muchísimas gracias. Fue todo un placer poder con ustedes estar esta tarde, y a todos les deseo una feliz noche y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias.